Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Nacionalismo Canario 3.0, reflexiones, opiniones y propuestas para un nuevo nacionalismo. Es el nuevo libro de Enrique Bettencourt, el tercero que edita con Ediciones Tamaimo, después del libro del fútbol canario y de la reflexión sobre la UPC en el año 2018. Les voy a contar brevemente cómo va a ser el acto. Yo les voy a presentar básicamente algunas notas muy breves. Después voy a dar paso a Enrique Bettencourt, el autor, el protagonista de la tarde, y después vamos a dar paso a un coloquio. Ustedes van a pedir la palabra a través del chat del programa y las intervenciones les vamos a pedir que sean breves, por favor, que sean de un máximo de 2 minutos para que sea un acto rodado, ágil y sobre todo ameno. Se puede reflexionar también con síntesis. Hemos utilizado esta herramienta de la emisión en streaming porque este libro fue parido casi entero durante el estado de alarma, durante la época de confinamiento, y entonces nosotros quisimos abrir boca con el libro, con este acto. Digamos que es una especie de enyesque hacia lo que serán los próximos actos presenciales, con esta emisión en streaming a través de vías telemáticas, porque la situación sanitaria recomendaba ser, desde luego, bastante prudente, y esa incertidumbre nos lleva a plantear esta presentación, que además se ha puesto muy de moda y que va a ser casi como un público virtual. Ustedes van a ser ese público virtual que va a tener acceso a participar cuando llegue el tercer bloque del acto, ¿no? Sobre el libro, les cuento muy brevemente que es una reflexión sobre el nacionalismo canario actual, dividido en 3 partes, ¿no? La primera parte habla de la historia del nacionalismo canario, desde el inicio del nacionalismo canario moderno, en los años 60 y 70, lo que se llama la nueva ola del nacionalismo canario, hasta las últimas elecciones, las elecciones municipales del año 2019. Plantea una serie de rasgos que debieran ser, a juicio del autor, en la segunda parte, las que definieran ese nacionalismo canario. Y en la tercera parte recoge entrevistas a 15 personas, 15 mujeres y hombres, que exponen su visión del nacionalismo, una visión que es totalmente diversa, ¿no? De un extremo a otro, prácticamente pasando por mucha escala de grises, y eso ofrece digamos, un panorama bastante certero, por lo menos cercano a lo que puede ser el nacionalismo canario y sus contradicciones, si quieren, sus contradicciones o su riqueza, como queramos, dentro del abanico de ideologías, principios, propuestas, orientaciones, etcétera, ¿no? Y para concluir y dar paso al autor, les tengo que decir que, como les decía antes, que Enrique Bettencourt estrena su tercer libro, este libro Nacionalismo Canario 3.0, reflexiones, opiniones y propuestas para un nuevo nacionalismo, que los 3 libros tenemos el honor de contarlos en el catálogo de Ediciones Tamaimo, y que desde luego siempre ha sido un placer trabajar con una persona tan rigurosa, una persona respetada y con una trayectoria bastante reseñable en el mundo del periodismo. Sin más, le voy a dar paso a Enrique Bettencourt para después debatir y dialogar entre todas y todos sobre este libro Nacionalismo Canario 3.0. Enrique, adelante. Muy buenas tardes. En primer lugar, decir que me encuentro encantado de estar rodeado, aunque sea con esa distancia física, que no distancia social. Yo creo que es más preciso lo de distancia física, con tanta gente con la que mantengo numerosos afectos. Este es, digamos, el primer encuentro en torno a este libro. Quería obligatoriamente establecer algunos agradecimientos tanto a mi familia como a amigos y amigos que han hecho mucho para que este libro sea posible, a todas las personas que han colaborado con sus opiniones, a los donantes, por supuesto, que han apoyado económicamente el libro, a la Fundación Tamaimo, y a 2 personas que han influido bastante con sus conocimientos y con sus consejos y con sus correcciones también, que son José Miguel Martín, que es el autor del prólogo, y, como digo, de numerosas aportaciones que mejoran sustancialmente el libro inicial, digamos. Y también a Pablo Ródenas por muchas razones, tanto en este como
con el anterior libro. Como decían Raúl, este es el tercero de mis libros. El primero fue el dedicado al fútbol canario, el segundo a la Unión del Pueblo Canario y este tercero es sobre el futuro del nacionalismo. Digamos que los anteriores tienen algo de mirada al pasado y este en cambio pretende mirar sobre todo hacia el futuro. A ver si manejo bien el PowerPoint que pretendo presentarles como ayuda para la exposición, ¿no? Como bien decía Raúl, el libro está estructurado en tres partes, ¿no? Una primera, donde intento dar a conocer el pasado para poder entender el presente. Hay una situación que se da muchísimo en estos tiempos y es el adanismo, ¿no? El que mucha gente que llega al mundo de la política parece que antes de ellos o de ellas no existían ni los movimientos ecologistas, ni el feminismo, ni las luchas sociales de todo tipo, y esto no es así. También ocurre en el caso del nacionalismo canario. Digamos, no existe el nacionalismo a partir de Coalición Canaria, de Nueva Canaria, sino muchísimo antes, ¿no? A veces da la impresión de que lo que hay ahora en los últimos 10, 15 años es la realidad del nacionalismo, cuando afortunadamente ha habido muchas experiencias anteriores que creo que han sido claves para posibilitar lo que hay hoy. Por eso hago un pequeño repaso desde el mundo de la UPC o incluso de PSU en los comienzos de la llamada transición política, ese nacionalismo inicialmente muy autodeterminista, que rechazaba la autonomía al considerar que no respondía a los intereses y a las necesidades del pueblo canario, que tuvo una corta duración en el tiempo y que desapareció prácticamente con la llegada del Partido Socialista al poder en el Estado español y a consecuencia de transformaciones políticas y sus propias también contradicciones internas. A partir de ahí ha habido numerosas experiencias antes de llegar a lo que tenemos hoy, en las derechas y en las izquierdas, en proyectos insulares y otros de ámbito nacional canario. Intento entrar en todas ellas. Asamblea Majorera, en el caso de Fuerteventura, con un trabajo yo creo que muy sustancial en la transformación de la realidad de una isla que estaba en condiciones de enorme atraso socioeconómico, de enorme pobreza, y también que sufría las consecuencias de la descolonización del Sáhara con la presencia de la Legión y lo que eso supuso dentro de muchos años para la vida de los hombres y mujeres de Fuerteventura, que digamos, su trayectoria continúa hasta hoy. No es el caso de ICANN, que en su momento pues terminó en Coalición Canaria. Las agrupaciones canareñas independientes también, que un pequeño partido en una sola isla, pero que tiene mucho que ver con una orientación en el plano ecológico y en el plano de la paz, ¿no? Con su enfrentamiento a todo tipo de intentos de militarización de la isla, y que además yo creo que fue clave en que junto a las islas orientales se produce el no en el referéndum OTAN del 86, ¿no? Es una isla que vota no, la única de las occidentales, ¿no? Tiene que ver con esos intentos de militarización y la respuesta de la población de la isla y de este partido, ¿no? Luego, formaciones del ámbito de la izquierda como ICANN, con un recorrido corto en el tiempo, y de las AIC en ámbito de la derecha. Las dos son claves para la formación de lo que luego sería Coalición Canaria. E intento también analizar pues, lo que ha sido esta formación, ¿no? Yo creo que Coalición Canaria es seguramente la formación con más peso, con mayor grado de unidad y con mayor presencia institucional de toda la historia del nacionalismo canario. Contradictoria, con digamos discrepancias y diferencias internas, pero que en su nacimiento sobre todo yo creo que aúna con esa unidad entre fundamentalmente ICANN, las AIC y sectores centristas como los que lideraba Olarte,
un nacionalismo que en su práctica, en los primeros años al menos, es claramente progresista. Y lo digo pensando en las políticas públicas, en el caso de la sanidad, tanto por las transferencias sanitarias como las políticas que se implementan en esta área son claramente progresistas. No hay un atisbo conservador como lo ha pasado en otras etapas. En educación igual, es el momento en que se desarrolla la LOCSE y juega un gran papel, en este caso un consejero que viene del mundo de ICANN. También en las políticas territoriales, donde tanto en las políticas territoriales como en medioambientales, donde se aprueban leyes claramente progresistas, tanto en la etapa de Manuel Hermoso como en la etapa de Román Rodríguez, donde recuerden, por un lado, la legislación que logra salvar a Beneguera, especialmente porque primero se evitó que se pudiera construir la zona a través de la propia moratoria del 2001, y después con la ley que al final de la legislatura termina por defender este espacio y que no se pueda convertir en una zona turística más. Y especialmente también por las directrices, ¿no? Las directrices de ordenación territorial y del turismo que se aprueban a final de la legislatura 99-2003. Yo creo que hay una etapa claramente, como digo, de progreso, donde pese al pequeño papel del, digamos, nacionalismo de izquierda dentro de ese mundo, recuerden de los 31 diputados y diputadas que dan el salto en esa moción de censura a Jerónimo Saavedra y permiten la llegada de Coalición Canaria al poder, a lo que luego sería Coalición Canaria, del mundo de la izquierda son 5 de ICANN y creo que 3 de Asamblea Majorera. El resto viene del mundo de las AIC, de lo que luego sería el CCN, que en buena parte son el resultado de la desaparición de la UCD, y como en Canarias, a diferencia de en otros territorios, una parte de esa UCD termina en partidos de corte insular que luego dan, digamos, lugar al nacimiento de las AIC. Analizo, como digo, pues toda la etapa de Coalición Canaria, no solo esa, sino evidentemente etapas posteriores donde sí que se producen algunos retrocesos en materia territorial, a mi juicio, por ejemplo, en leyes como la del suelo, que es aprobada en la anterior legislatura. Pero también en medio hay movimientos interesantes como la lucha contra las expropiaciones petrolíferas, donde creo que no hay ninguna duda del papel que jugó el presidente del gobierno de entonces, Paulino Rivero, que era de coalición, ¿no? Por tanto, digamos que hay pros y contras, elementos positivos y elementos negativos en esta formación política. Luego entro también en la ruptura, por supuesto, de coalición en 2005 con el nacimiento de Nueva Canarias, y hago un repaso, yo creo que necesario, sobre el papel que hace el nacionalismo en las Cortes, ¿no? Desde el nacimiento de Coalición Canaria y su llegada al poder en las islas, muy poco después se producen las elecciones generales, logran un excelente resultado y desde entonces mantuvieron un grupo propio en las Cortes, luego ha ido disminuyendo, pero que está detrás de muchos de los éxitos de Canarias, creo que desde entrada, ¿no? No se nos permitía, por ejemplo, participar en el plan de carreteras estatal y se consiguió, gracias a la intervención de Coalición Canaria y su negociación, cuando era necesario, sobre todo para los partidos que gobernaban el Estado, esos votos, como pasó después con la reducción de los billetes y el transporte aéreo y marítimo del 33 al 50 en la etapa de Rivero, si no recuerdo mal, o al 75% en una etapa más reciente con ese acuerdo establecido por el diputado, en este caso de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Y están detrás de muchas de las cosas que se han podido conseguir para las islas en medio del mutismo general de los diputados y diputadas que representan el resto de los partidos políticos en Canarias. Si algún día presentaran cada uno de ellos su hoja de servicios sobre lo que han conseguido para el archipiélago, el conjunto de 15 escaños que se distribuyen en ese rollo artificial que existe de 2 provincias canarias en las elecciones generales, cuando el estatuto no habla de provincias, sino somos un archipiélago, 8 islas desde hace poco, desde la aprobación del estatuto, pues creo que pocos diputados y diputadas del PSOE, del PP o
o de partidos más modernos pueden contar, digamos, realizaciones que hayan podido plasmar en defensa del archipiélago y sobre todo ha habido silencio y obediencia a sus direcciones estatales, ¿no? Y entrando más en el periodo reciente, analizo lo que pasa después de las elecciones autonómicas del 2019. Digamos que hay una paradoja, ¿no? Hay en este momento dos nacionalismos en Canarias, uno con presencia en casi todos los territorios, no en La Gomera, y en Gran Canaria más debilitada, aunque logró mejorarla gracias a su alianza con un sector, digamos, insularista, regionalista, procedente del Partido Popular, el que encabeza José Miguel Bravo, y otro con presencia prácticamente en Gran Canaria y que logró electoralmente escaños solo en esta isla y en Fuerteventura. Por las dinámicas políticas, digamos, el nacionalismo grande, el de los 20 escaños, está fuera del gobierno de Canarias. El más pequeño y progresista o de izquierda está dentro. Y bueno, con las etiquetas, hay gente progresista evidentemente dentro de Coalición Canaria también. Y se ha producido un desplazamiento que no solo les ha afectado en el plano del gobierno de Canarias, sino en casi todas las instituciones, en cabildos, ayuntamientos, algunos de ellos con gobiernos durante casi 40 años, como el de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, aunque ahora a través de una moción de censura lo van a recuperar con toda seguridad. Digamos que ha habido un trastoque, digamos, de esos dos nacionalismos que siguen desde el 2005 separados, aunque ha habido, digamos, algunas concurrencias electorales, como la que sucedió en el 2011, en las generales, y que se repitió mucho más recientemente en el 19, en las elecciones de noviembre, donde después de la experiencia de abril, donde solo la parte de coalición y en la circunscripción de las Islas Occidentales consiguió presencia en el Parlamento, en las elecciones de noviembre, aprendiendo de aquella experiencia, yo creo que con el empuje también animoso que dio la gente de Reúna para que se vieran las caras esos dos nacionalismos antes de esos comicios, y por razones pragmáticas sin duda, pues se logró el que hubiera confluencia en las islas orientales y que se consiguiera representación. No sin problemas, no sin discrepancias internas, no sin sectores que se opusieron a esa confluencia y que incluso anunciaron que no harían campaña ni apoyarían esa unidad. Visto con perspectiva, creo que fue un enorme acierto que evitó que fueran a la papelera 40.000 y pico votos de nacionalistas en estas islas, y que aunque no ha fructificado en cuanto a una mejora de las relaciones en las Cortes, donde vemos que con frecuencia pues el voto es discrepante, incluso la propia investidura de Pedro Sánchez, creo que fue imprescindible y que permite que el nacionalismo esté presente en el Parlamento, aunque sea solo con 2 escaños. Pero a veces con 2 escaños, como vimos en la anterior legislatura, se pueden conseguir muchas cosas si se actúa con inteligencia, si se pone por delante los intereses de la mayoría, y creo que eso lo van a seguir haciendo en esta legislatura mucho más compleja seguramente que las anteriores, ¿no? Y por último, entro un poco en esas relaciones entre los dos nacionalismos, sobre las posibilidades de unidad, o por lo menos un planteo de colaboración virtuosa, esa colaboración virtuosa que planteaba Íñigo Errejón respecto a la relación entre las fuerzas progresistas en el ámbito estatal. Esa sería un poco la primera parte. La segunda es la mirada del presente hacia el futuro. Ya hemos conocido cómo ha sido el nacionalismo hasta ahora, sus aciertos, sus errores, y entro a intentar, digamos, dibujar cuál debe ser el nacionalismo de la tercera década del siglo XXI. Yo soy lo que pienso que la década empieza el año que viene. Hay gente que dice que empieza este año, pero yo creo que empieza el 21. Por eso tenemos tiempo todavía incluso de ponerlo en práctica. Y entonces entro en una serie de valores o de contenidos que creo que tienen que tener ese nacionalismo, ¿no?
por un lado, el tema del sentido de pertenencia o la identidad, que es un elemento que está detrás, digamos, de todos los nacionalismos. En nuestro caso, y basándome en este caso también en estudios sociológicos, tanto del CIS como trabajos hechos en Canarias, como los de TCA en el año 2018, hay un sentido de pertenencia que está muy por encima del sentido de pertenencia que manifiestan los ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades. Salvo el caso de Cataluña, Euskadi y Navarra. Detrás de esas tres aparecen los canarios y canarias como los que más se sienten o bien solo de su comunidad o más de su comunidad que del conjunto del Estado, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de identidad? Pues seguramente a veces una identidad difusa, ¿no? En ese mismo estudio de TCA se les pregunta sobre qué elementos consideran son los identificativos de Canarias y de los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra, ¿no? Y aparecen por delante de todo el paisaje y el clima. Digamos, no la conciencia nacional ni otros elementos, o la historia, ¿no? El paisaje y el clima, la forma de ser de los canarios, su cultura, curiosamente como tercer elemento, su manera de hablar, en riesgo evidente, a veces por nuestras propias instituciones, que parece que desprecian nuestra habla, como ha ocurrido recientemente en las fechas, además tan significativas como el Día de Canarias, en muchos de los anuncios hechos no solo por entidades privadas, sino por el propio gobierno de Canarias y otras instituciones cabildicias o municipales, donde sustituyen nuestra forma de hablar por supuestas formas de Canarias neutro, cuando no, otras veces directamente por personas que hablan, digamos, el idioma en otras variantes, ¿no? Ese sería un elemento, por supuesto desarrollado en el libro con mucha más amplitud. Otro tema es el posicionamiento ante el autogobierno, donde también aparecemos muy por encima del resto de las comunidades en cuanto a la gente que defiende el modelo autonómico, el autogobierno, y que además dice aspirar a más autogobierno. De hecho, duplicamos con relación a la media estatal las personas que reclaman más autogobierno. Sin embargo, en la pregunta que se plantea sobre la posibilidad del derecho, digamos, a la independencia, el porcentaje es bastante escuálido, en torno al 2%, muy por debajo de la media estatal, que suele estar, depende de las encuestas, entre el 8 y el 9%, que evidentemente está muy condicionado por los datos de Euskadi y de Cataluña, ¿no? Digamos, son los que tiran para arriba, porque si vas a Castilla y León o a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, donde hay formaciones que también se definen o se consideran nacionalistas, el rechazo a la independencia es también bastante grande, ¿no? Otro elemento que considero esencial también para un nacionalismo que tenga futuro es el tema del bienestar social y equidad. Yo creo que lo que no puede pasar, y creo que en algunas ocasiones ha pasado, es que se identifique al nacionalismo como el defensor de las clases privilegiadas. Y creo que tiene que ser justamente lo contrario, tiene que ser un catalizador de los mayores niveles de cohesión social, de una sociedad que sea lo más equilibrada y lo más capaz de atender al conjunto de la población y en especial a los sectores más vulnerables de esta, ¿no? Capítulo aparte merece el tema de medio ambiente y territorio. Estos días lo estamos viendo además, con movilizaciones probablemente más minoritarias, como las que se están produciendo en un caso concreto en Tenerife con la construcción de un hotel en La Tejita, pero que viene a cuento para analizar el papel que han tenido el territorio y el medio ambiente en las movilizaciones sociales en Canarias en las últimas décadas. Y si miramos con perspectiva, han sido probablemente los temas que, si quitamos las movilizaciones universitarias, tanto a favor o en contra de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han sido los que más han movido a la gente. Y estoy pensando en Beneguera, que movilizó mucha gente, especialmente en Gran Canaria, pero no solo. Hubo también manifestaciones en el resto de las islas. El caso del Rincón en Tenerife, que también fue un movimiento muy interesante, que fue capaz de sacar uno y otro iniciativas populares que luego fueron al Parlamento de Canarias. La moratoria turística en Lanzarote, que también fue un proceso muy interesante de reacción social frente a un desarrollo absolutamente desequilibrado
y que generaba más problemas que soluciones, en Vilaflor, o en la etapa más reciente el tema de las proporciones petrolíferas que señalé antes, ¿no? Yo creo que estos elementos, la lucha contra la crisis climática, el impulso de las energías renovables, la defensa de la movilidad sostenible, el ahorro y la eficiencia energética, todos estos asuntos tienen que ser ADN de las organizaciones del espacio nacionalista. Otro asunto complejo, el equilibrio insular, donde habrá polémicas durante mucho tiempo y las hemos tenido hasta la hora de elaborar incluso pues, un modelo, digamos una ley electoral, ¿no? Que todavía no la tenemos. Tiene que elaborarse en Canarias en un próximo proceso que no será sencillo, que probablemente será difícil cambiar lo que ya se incorporó al estatuto. Pero por encima de eso, de la discusión sobre el sistema electoral o no, yo creo que un nacionalismo que se precie tiene que ser capaz de combinar ese sentimiento, que creo que es el primero que tenemos todos los hombres y mujeres de Canarias, que es el de pertenencia a una isla, con la otra fase que es el sentimiento nacional de sentirnos formando parte de esta comunidad archipelágica o de esta nacionalidad o nación, ¿no? Creo que nacionalismo en eso ha sido a veces contradictorio y equívoco. El que yo viví por lo menos, ¿no? En la UPC, por ejemplo, había una sensación de que todo tenía que ir por el ámbito de lo nacional y lo insular casi en un segundo o tercer plano. Yo creo que eso fue bastante erróneo, ¿no? Yo creo que por ahí no va el camino. Tampoco cuando se plantea desde el insularismo radical, donde lo único que importa es el tema insular y Canarias como nación es absolutamente despreciado. Que no lo hacen solo formaciones a veces del campo nacionalista, también algunas formaciones del ámbito del PSOE, por ejemplo, tienen prácticas similares en algunos territorios. Me refiero de insularismo radical, ¿no? Creo que construir Canarias exige, entre otras cosas, que haya una absoluta equidad que llegue a todos los hombres y mujeres independientemente del territorio en que vivan. Eso se consigue fundamentalmente con las políticas, ¿no? Y esas políticas son las que tienen que hacer que los conejeros, que los majoreros, que los palmeros tengan la sanidad, la educación, el transporte público que precisan. Y creo que ahora además el hecho de las incorporaciones tecnológicas pueden ayudar a mejorar muchas de esas cosas, ¿no? A facilitar elementos en temas de salud, de enseñanza, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tema de polémica, la transversalidad. Hasta ahora existen en el campo nacionalista dos formaciones, una que se define de centroizquierda, aunque a veces el perfil que se le ve o se le señala más de izquierda, pero yo creo que incluso cuando se fundó Nueva Canarias, creo que utilizó ese apellido, ¿no? Centroizquierda. Y coalición que también se ha mostrado que se encuentra en el centro político. Otra cosa es que las prácticas de uno y otro se correspondan con esa situación ideológico-política, ¿no? Es necesario que existan dos formaciones en esos ámbitos, una de centro izquierda y otra de centro derecha. Es inevitable. Tenemos que tener el mismo modelo que tienen comunidades como Euskadi, donde hay un partido de centro progresista, digamos, que puede ser el PNV, y otro de izquierda más radical como Bildu, o el caso de Cataluña, donde hay formaciones de todo tipo, y ahora viendo los procesos dentro del PDeCAT, pues no sé cómo va a acabar. Va a haber independentistas de derecha, derecha nacionalista antiindependentista, la Esquerra Republicana por otro lado, la CUP. ¿Es trasladable eso a Canarias? Me lo planteaba el otro día alguien en un almuerzo, decía, ¿cómo es posible que no tengamos aquí un partido como Esquerra Republicana de Cataluña? Y le respondí, porque si tuviera un partido como Esquerra Republicana de Cataluña seguramente tendría 0 parlamentarios en el Parlamento de Canarias. No se corresponde con la realidad insular. Y aquí introduzco algunos elementos también sociológicos, ¿no? ¿Dónde se coloca la ciudadanía de Canarias cuando usted le pregunta cómo se siente entre la izquierda y la derecha? En el centro. En la escala creo que es de 0 a 10, en el 5 o 5 y poco. O sea, tenemos un pueblo moderado, ajeno a radicalismos de ningún tipo,
espero que eso signifique que desaparezca algunas de las formaciones que obtuvieron escaño en las generales recientes y que no estén presentes en el futuro Parlamento de Canarias. Y entiendo o planteo que es posible un nacionalismo donde quepan personas de distintos planteamientos ideológicos, de izquierda moderada, derecha moderada, liberales, pero siempre, desde luego, con determinados elementos que he ido desgranando que son esenciales. Y donde, por supuesto, estén o puedan caber empresarios, trabajadores, personas desempleadas, estudiantes, gente del mundo rural, urbanitas y también esos canarios y canarias que tenemos en la diáspora. Hablo también de un nacionalismo acogedor y solidario. No queremos ser un nacionalismo de carácter étnico. Creo que nunca lo hemos sido. Somos un nacionalismo, creo que abierto a las personas que desde distintos lugares del mundo han llegado aquí, se sienten identificados con esta tierra y están codo a codo trabajando con nosotros. Y creo que ese nacionalismo tiene que contar con esas personas, convencerlos también de que es útil para sus propios intereses, para su propio bienestar, cosa que a veces no ha sido fácil. Yo a veces miro casos como la isla de Fuerteventura, donde formaciones políticas de nuevo cuño están formadas exclusivamente por personas llegadas de fuera de Canarias. Y estoy pensando en Podemos Fuerteventura, por ejemplo. Hubo un momento en que yo miré la lista de la dirección insular y no había ningún canario, casi como el Tenerife de fútbol. No es muy razonable. Yo creo que podemos ofrecer incluso a la gente que viene con planteamientos, en este caso, supongo que de izquierda o estatalistas, acercarlos a otro un proyecto que seguramente va a influir más en la mejora de sus condiciones de vida que esos planteamientos de carácter estatal. Un nacionalismo, además, que planteo que debe ser tremendamente exigente y autocrítico. A mí me duele, me fastidia, me incomoda cuando se intenta plantear que todo lo que nos pasa es problema o culpa de alguien de fuera. Culpar a Madrid de todos los problemas del archipiélago me parece un poco desenfocado. Otra cosa es que haya parte de responsabilidad por parte del Estado en cuanto a sus olvidos, sus incumplimientos, que si no se les recuerdan permanentemente, y por eso es la enorme fortaleza y necesidad de una formación nacionalista, pasarían absolutamente. Y lo volvemos con numerosos casos en que hay que estar continuamente presionando para que se cumpla simplemente lo que está en el estatuto o lo que está en nuestro régimen económico y fiscal. Pero sin quitar eso, hay otra parte que es que tenemos un espacio de autogobierno, que tenemos capacidad para diseñar y gestionar las políticas públicas en educación, en sanidad, en dependencia, que tenemos la posibilidad de trabajar respecto al territorio y su protección, con relación al medio ambiente, con relación a la energía renovable. Y muchas de las cosas que ocurren en esos ámbitos y en las que presentamos enormes atrasos no son culpa de Madrid, son responsabilidad de nuestros propios errores. Yo creo que ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo por dos razones. Por un lado, porque eso significa la buena acción política, el mejorar la vida de la gente que vive en nuestra tierra. Y en segundo, porque es la mejor forma de legitimar el autogobierno. Si se hacen bien las cosas, si la dependencia funciona, si nuestros hospitales y centros de salud responden a las necesidades de la ciudadanía, si logramos superar los atrasos evidentes que tenemos en el ámbito educativo, es la mejor manera de convencernos que desde aquí podemos tomar las decisiones, podemos dirigir nuestro destino. Otro elemento es el de la democracia. Creo que el nacionalismo tiene que ser profundamente democrático y que sus políticas deben estar dirigidas a la construcción de una sociedad enormemente plural y sin ningún tipo de exclusiones. Y que por eso nos obliga también a combatir a aquellas ideas y aquellas formaciones políticas que pretenden, sin ningún tipo de disimulo, restringir las libertades, acabar con el proceso autonómico, lo dicen claramente además,
o recortar los derechos que hemos ido consolidando y conquistando, por ejemplo, los relativos a los derechos de las mujeres. Se habla mucho de europeísmo también, de que el canario, los canarios y Canarias somos muy europeístas. Es cierto que en muchos estudios así aparece, ¿no? Hay un reconocimiento al papel de la Unión Europea y Europa en muchas de las transformaciones en infraestructura que se han producido en Canarias. Seguramente más las jóvenes generaciones, ¿no? Creo que se sienten más vinculadas a Europa. Aunque yo me sorprendí a veces viendo alguna pintada, no sé si a yo se la llego a ver en una calle de Arrecife, que ponía Europa ladrona, ¿no? Justo en el momento en que se producían más inversiones, por cierto, de la Unión Europea en el archipiélago. Pero no somos solo, digamos, no solo tenemos una relación con Europa, por cierto, sin las boberías, ¿eh? A mí eso de tenemos el mejor clima de Europa, sí, y las Malvinas tienen el clima más chungo de toda Europa. O tenemos el mejor café de Europa, sí, y Martinica el mejor ron de Europa. Son disparates. No somos Europa físicamente, geográficamente. Otra cosa es que tengamos vinculaciones económicas, sociales, políticas, culturales, pero no nos juguemos a cosas que no lo son, ¿no? Pero a la vez, como decía, nuestra relación ha sido siempre muy estrecha con América Latina, donde tenemos pues, a muchos descendientes de esta tierra, de canarios y canarias que tuvieron que marcharse en sucesivas crisis de los respectivos monocultivos que hemos tenido con esta historia. Y hay una relación que se nota en la música popular, en la lengua, que tenemos muchas apropiaciones de expresiones procedentes de Venezuela, de Argentina o de Cuba, y que creo que debemos seguir cultivando esa relación, como también deberíamos mejorar una que hemos descuidado siempre, que es la relación con la cercana África, la que tenemos mucho más cercana a nuestras costas y donde prácticamente siempre hemos vivido de espaldas a la misma, ¿no? Y por último, en este apartado hago una referencia al papel de la cultura, donde también creo que ha sido uno de los grandes problemas o carencias del nacionalismo, pese a haber estado gobernando durante más de 26 años. Utilizo una frase de Eduardo Galeano, que dice que uno de los problemas básicos de la cultura latinoamericana es una suerte de complejo de inferioridad y que es necesario partir de un autorrespeto que implica autoconocimiento. Y lo cierra Eduardo Galeano diciendo: uno no puede respetarse si no se conoce. Estamos entrenados para desquerernos e ignorarnos. Me pareció que traspasando la distancia física de Uruguay hacia Canarias, o la distancia temporal, porque la frase la escribió Eduardo pues hace 30 años, creo que sigue valiendo o vale para la realidad cultural y los conscientes complejos que seguimos manteniendo en Canarias. Y por último, la tercera parte del libro, las distintas miradas del nacionalismo, hago entrevistas a mujeres y hombres de sus formaciones políticas y sindicales, personas independientes del mundo académico, con el intento, digamos, de que fuera lo más variado territorialmente, generacionalmente y de género, aunque es verdad, por buscar las carencias, que la edad media seguramente es más alta de lo que debería ser, y que me costó, y lo reconozco, incorporar a mujeres. Al final sale una media 40-60, que es casi la de las cuotas, pero hubiese querido que no fuera así. La verdad que al final algunas de las que me habían comentado que se habían comprometido, pues no cumplieron los plazos y nos quedamos como nos quedamos. Pero bueno, creo que todas estas personas, y las nombro: Pepe Araña, José Corujo, David de la Hoz, María Fernández, Raúl García Brín, Lola García, Juan Manuel García Ramos, Dunia González, Carmen Hernández, Silvia Rodríguez Cur, Fernando Ríos, Marcial Morales, Roberto Rodríguez Guerra, Mabel San Juan y Jorge Estratós, a los que le doy mi especial agradecimiento, también a Pablo Rodríguez. Creo que hacen un aporte muy interesante porque es tremendamente plural, como dice Josemi en el prólogo, es una coralidad de voces donde se supera cualquier tendencia sectaria, ¿no? Hay visiones distintas, hay coincidencias, hay divergencias notables, hay maneras de entender el nacionalismo donde seguramente se plantearía la imposibilidad de la coincidencia, y al contrario, hay planteamientos desde los
independentistas que plantea abiertamente Pepe Araña, autodeterministas democráticos como plantea Jorge Estratós, autonomistas radicales, digamos, en las propias entrevistas mayor peso del interés o del campo de trabajo de algunos de los entrevistados y entrevistadas sobre asuntos medioambientales o sobre temas estrictamente sociales o sobre el papel de la mujer en las Canarias en construcción. Creo que al final queda una parte muy interesante justamente porque es enormemente variada y plural. Y voy cerrando, creo que me pasé los tiempos, como casi siempre me ocurre, con unas ideas que tengo y que planteo en la última parte del libro, ¿no? En que señalo lo siguiente. La gravísima situación generada por la pandemia de la COVID-19 puede y debe constituir una oportunidad para reflexionar sobre el modelo económico del archipiélago extravertido y dependiente, el que tenemos hoy, para cambiar de óptica y sentar las bases de una nueva visión sostenible, social y medioambientalmente, autocentrada, con gran peso de la energía renovable, de la I+D+I, del talento, con mayor soberanía alimentaria, con más presencia de los sectores culturales. Y en esas y en otras tareas, el nacionalismo debe jugar un papel de primer orden. Considero que el nacionalismo cuenta de manera global, además, con algunas sólidas ventajas. Su significativa experiencia institucional en ayuntamientos, cabildos insulares y gobierno de Canarias. Su presencia organizativa y electoral en todos los territorios insulares. Sus notables éxitos en distintas etapas de su historia en las negociaciones con el Estado. El elevado sentimiento identitario de pertenencia, por difuso que éste sea, de los hombres y las mujeres de Canarias. La importancia que una parte de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra continúan dando a la existencia de partidos de estricta obediencia canaria, así como sus ansias de autogobierno. Y de manera especial, la capacidad de analizar la realidad y elaborar propuestas desde aquí, desde las islas y la realidad cotidiana de sus hombres y mujeres. Y la de tomar decisiones también desde esta tierra, sin que tengan que pasar por ningún despacho en la capital del reino. Señalo a comienzo justo del libro que el futuro no está escrito y que tampoco lo está el del nacionalismo canario. Me reafirmo. Serán los hombres y mujeres que forman parte del espacio nacionalista canario los que tomen las decisiones pertinentes en una u otra dirección. Entre ellas, qué perfiles ideológicos tendrá este en el próximo periodo. Así como si se apuesta por el nacionalismo o se produce un giro y se abrazan otros proyectos ajenos al mismo, de naturaleza regionalista, lo que no es nada descartable. En definitiva, será la ciudadanía de las islas la que confirme su mayor o menor apoyo al nacionalismo canario en la tercera década del siglo XXI. Todo se encuentra abierto. El continuismo, la posibilidad de reinventarse creativamente y también la de ser irrelevantes o desaparecer. Solo quisiera añadir que me gustaría que esta obra, que tiene mucho de personal, pero también de aportación colectiva, contribuya al debate en el plural nacionalismo canario. Gracias y espero que les haya servido de algo esta pequeña introducción. Actualmente. Yo antes de pasar al coloquio, perdón, les quiero recordar que el libro estará en librería, ya lo pueden ir encargando, seguramente si acude a su librería de confianza, allí lo podrán encargar, que la edición digital aparecerá en la tienda de la Fundación Tamaimos, en fundaciontamaimos.org, y allí también lo podrán adquirir. Y bueno, ya sin quitarles más tiempo para, digamos, rematar este encuentro que hacemos con el libro Nacionalismo Canario 3.0, yo les invito a tomar la palabra y a preguntar, debatir, sugerir, etcétera. Tenemos en torno a 50 minutos para ello. Bueno, el prologuista José Miguel Martín está pidiendo la palabra. Josemi. Vale, creo que se me oye, ¿verdad? Sí. Saludos a todos y a todas. Soy yo el que quiero ahora sumarme a los agradecimientos. En primer lugar, a Enrique por escribir el libro, porque en Canarias no estamos sobrados precisamente de materiales que nos devuelvan una mirada lo más precisa y cercana posible acerca de, en este caso, un elemento que ha configurado la Canarias prácticamente los últimos 100 años, ¿no? De una medida u otra, con mayor influencia, con menor influencia y con vocación de permanecer, si esperemos que nadie lo remedie,
como es el caso del nacionalismo. Entonces soy yo el que te está agradecido, y en una nota más personal, digamos, te estoy especialmente agradecido por dejarme escribir el prólogo a este libro, porque, bueno, para mí ha sido una oportunidad magnífica para reflexionar sobre este tema que a los dos nos une y a seguramente todos los que estamos aquí. Y, en fin, espero haber contribuido y estar a la altura de un libro que yo considero que ya va a ser imprescindible para abordar este tema que hoy nos reúne. Parafraseando a otra pasión que compartimos, Enrique, yo diría que, como diría Pablo Milanés, tú eres un hombre de izquierdas que no mira exclusivamente a la izquierda. No eres parte de esta izquierda ensimismada que solo mira a aquellas personas que se identifican como de izquierdas, a ese sector de la población que se identifica o nos identificamos como de izquierda, sino que trata desde la izquierda de mirar a toda la sociedad, a todo el conjunto y en este caso a todo el país canario, que es, yo creo, la perspectiva que nos puede valer para una sociedad pluralista que no está dividida en compartimentos estancos, ni es una sociedad tan simple como una sociedad tribal, vamos a decir, ¿no? Uno se puede definir de izquierda, de centro, centro-izquierda, centro-derecha, lo que sea, pero mira a toda la sociedad y trata de incluir a toda la sociedad en sus propuestas de avance y de mejora, ¿no? Yo creo que tú eres una persona así. Y en ese sentido te pregunto lo siguiente. ¿Qué elementos crees tú del pensamiento de la izquierda de la que tú procedes o en la que muchos hemos participado son rescatables para esta etapa que, vamos a decir, nos convoca de alguna manera a partir de ahora? ¿Y qué elementos dirías tú que son desechables? ¿Qué elementos no convendría rescatar, sino más bien abandonar para esta nueva etapa en la que yo pienso personalmente, es una opinión absolutamente personal, que el canarismo debe ser la fuerza que de alguna manera reemplace o encarne la evolución del nacionalismo canario tal y como lo hemos venido conociendo hasta ahora? Hasta aquí la pregunta. Gracias. Gracias, Josemi. Yo creo que sobre todo cosas que no hay que rescatar, ¿no? Los esquematismos, los dogmatismos, el pensar que la única visión de la sociedad es la tuya y excluir la capacidad de escucha, que al final ha sido poco útil. Yo creo que más que los ismos que cultivábamos y que sobre todo en la tradición de los partidos comunistas estaba muy predeterminado, algunos y algunas han ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo de los movimientos sociales, de lo que la sociedad ha puesto sobre la mesa en las últimas décadas. Yo, por ejemplo, me siento deudor de haber tenido la fortuna de haber conocido desde mi primera militancia a mujeres feministas, y eso implica cambios no solo los que se producen en las legislaciones, sino los que se producen en tu vida cotidiana y en tu propia condición de hombre, ¿no? Movimientos como el ecologista en Canarias, con aciertos y errores, impulsó y nos hizo pensar sobre nuestro modelo económico, sobre cómo habíamos, digamos, llegado a morir de éxito del turismo, ¿no? De la Canarias rural de los años 50 a la explosión o nacimiento del turismo en los 60, cómo se produce un cambio radical. También a mejor, porque a veces se demoniza. Yo no reivindico la Canarias pobre, subdesarrollada, sin esperanza y que la única salida es la inmigración, ¿no? La migración. Pero tampoco puedo estar contento con ese modelo que hemos implantado, donde ocupamos los niveles inferiores de la cadena, donde vas a un hotel y cuesta ver en cualquier lugar del staff directivo a alguien de esta tierra, a veces tampoco ni siquiera entre los camareros, ¿no? Que ha ocupado buena parte de nuestro territorio, que genera riqueza que se va fuera en su mayoría. Creo que aprender de todas esas cosas para intentar buscar un punto común donde se ponga por encima de todo
el bienestar de la gente de esta tierra y el equilibrio medioambiental y territorial para hacer esa vida posible. Y ahí seguramente podemos confluir personas de distintos orígenes y planteamientos. Yo sé que las cosas no son fáciles, sencillas, que siempre va a haber contradicciones, debates. Yo no sé si alguien se imagina el mundo feliz o la sociedad perfecta, donde los partidos son todos extraordinarios, donde los dirigentes nunca se equivocan, las instituciones, todo funciona. Eso no es real, no existe en ningún lado, ni aquí ni en otro lado. Y aprovecho tu pregunta también para quitarnos complejos. Siempre hemos tenido la manía de mirar hacia lo de fuera con admiración y en parte con desprecio de lo propio. Cuando estábamos en las más radicales de las izquierdas, y ahora que miro a Koldo, que Koldo no estaba en esa línea, por cierto, estábamos todo el día pensando en lo que hacían los vascos, ¿no? Estábamos absolutamente admirábamos el radicalismo de sus formaciones políticas, su capacidad de movilización. ¿Y por qué tenemos que admirar determinadas cosas? ¿Y por qué tenemos que tener complejos de lo que somos con nuestras limitaciones? A veces nos pasa ahora también con el nacionalismo moderado, ¿no? Es verdad, y vuelvo a dirigirme a Koldo, ¿no? Que tienen ustedes un partido nacionalista moderado, que ya me gustaría a mí que la derecha española se pareciera un poquito en su carácter civilizador y civilizado, ¿no? Y también en sus políticas sociales, ¿no? Pero somos lo que somos y ni seremos seguramente el PNV ni debemos serlo. Tenemos que trabajar con las herramientas de aquí, con las personas que tenemos, con el carácter también y limitaciones de nuestro pueblo, con las limitaciones también de formación, de falta de participación política, y con todo eso construir una cosa con futuro, sin tener que preocuparnos, como en aquel almuerzo que dije, que la gente esté diciendo hay que parecerse a Esquerra Republicana de Cataluña, al PNV, no sé qué, no. Vamos a ser capaces nosotros, con inteligencia, cada vez con gente más cualificada, mejor formada, aprendiendo las experiencias anteriores, las que relataba desde el año 77 hasta hoy, de sus aciertos, de sus errores, a lograr que el nacionalismo forme parte importante de la historia y la vida de Canarias y que sea un elemento de transformación, no, como decía, de mantenimiento de privilegios, sino de transformación social, de hacer que esta sociedad tenga mayor equidad y hacer también que esta tierra sea ejemplar en cuanto a todo lo vinculado con el territorio, el medio ambiente y la crisis climática. Eso creo que debe ser el camino a recorrer. Y ahí habrá que coger cosas que teníamos en el mundo de las izquierdas. Yo, por ejemplo, de las cosas que siempre intento trasladar de esa experiencia de la formación política y partidaria es la defensa de lo público, por ejemplo. Eso lo aprendí en las izquierdas y creo que hoy incluso, después de circunstancias que hemos vivido con la famosa pandemia, hasta algunas personas que vienen de espacios distintos han reconocido lo importante que es lo público para protegernos y salvarnos a todos. Y otras cosas han venido digamos, de otros lados, ¿no? El comunismo clásico, la izquierda clásica tenía en los temas, por ejemplo, medioambientales, más defectos que virtudes, en la presencia de las mujeres en las formaciones políticas y en los puestos de dirección, pues dejaba mucho que desear. O sea que, bueno, creo que es aprender de todo eso y sobre todo ahora mirar hacia adelante. Yo creo que tenemos una oportunidad para cambiar las cosas y pensar por encima de todo que tenemos una tierra que merece la pena defender y mejorar. Pide la palabra desde Viena Tenesor Rodríguez. Tenesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien, se me ve bien. Perfectamente. Bueno, antes que nada, pues darle las gracias a los compañeros de Tamaimos por haber posibilitado que los que también estamos fuera del archipiélago podamos compartir este espacio que valoramos mucho, ¿no? Y en ese sentido, muy brevemente, bueno, este tiempo de corona pues también ha traído algunas cosas positivas, ¿no? Y es
el que, por ejemplo, ahora utilicemos estas vías como algo más normal, natural, pues desde Lanzarote, desde El Hierro, desde Viena, donde quiera que estemos y podamos estar en contacto. A mí particularmente me interesa la parte teórica del nacionalismo, más que nada por desconocimiento. Y en ese sentido me gustaría hacer una pregunta que en realidad son varias preguntas, ¿no? Al autor, a Enrique. ¿Se puede hablar de nacionalismo combinando rigor y divulgación sin definir qué es el nacionalismo o qué es ser nacionalista? Antes de hablar de nacionalismo canario o diversidad de nacionalismo. ¿Te parece relevante esta definición o más bien es un poco una discusión bizantina, ¿no? Y en este sentido, ¿a quién iría dirigido este libro? Porque a mí algo que me llama poderosamente la atención es el imaginarme un lector potencial del libro y pensar que sí puede ser atractivo para personas que no sean especialmente militantes, ¿no? Para ese canario o canaria medios, ¿no? Que se definen de centro, centro izquierda, centro derecha, moderados, y que al mismo tiempo pues no tienen una definición en mente de lo que puede ser el nacionalismo, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente interesará mucho, o podrá interesar mucho a las personas que se sienten nacionalistas, ¿no? En sus múltiples formas, en sus distintas organizaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que tal como está además escrito, no es un libro hecho desde la academia, sino desde un periodista que además desde que tiene 17 años se siente y ha defendido el nacionalismo. Y creo que es un libro que puede ser entendible y que puede, digamos, acercar esa visión particular y personal junto a otras visiones a otras muchas personas. La definición de nacionalismo, seguramente si le preguntamos a cada una de los que están compartiendo con nosotros esta tarde, pues habrá muchas. Yo esta mañana escribí una por plantear algún punto de encuentro y se me ocurrió que, por definirlo de alguna manera, un espacio político, social, cultural, centrado en la defensa de una nación, con o sin Estado, en nuestro caso sin Estado, que considera, que cree que las decisiones fundamentales sobre esta deben tomarse por su ciudadanía y por sus instituciones, que defiende su identidad, el bienestar de su gente, el territorio y el medio, y que aspira, eso creo que es consustancial a cualquier nacionalismo, a alcanzar los máximos niveles de autogobierno y añado, y mantener relaciones fraternales con todos los pueblos del mundo. Cuando digo máximos niveles, digo máximos niveles. En cada etapa histórica, pues esos niveles pueden ser diferentes en función de las condiciones, del apoyo, de muchas razones. Pero creo que un nacionalista tiene que aspirar, lógicamente, a que su nación tenga el máximo grado de decisión sobre todos los asuntos propios, ¿no? La tercera persona que interviene va a ser desde Bruselas, el presidente de la Fundación Canaria de Tamaimos, Iván Vega. Adelante, Iván. Hola, muy buenas tardes. Y en primer lugar, muchísimas gracias a ti, Enrique, por este esfuerzo ímprobo de darnos esta nueva obra tuya, y muchísimas gracias a todos los que han trabajado por crear este espacio de encuentro que, como decía Tenesor, nos permite ahora, pues bueno, por añadidura o de rebote nos permite a los que estamos lejos tener un contacto más regular, incluso con la gente que está en el país. Yo te quería hacer una pregunta y un par de comentarios, porque a pesar de que no he leído todavía el libro, pues bueno, me resulta difícil prever pues, qué podría preguntarte o no, pero me gustaría plantear un par de cosas para debatirlas. Primero, te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees tú que es importante el nombre de la cosa? ¿A qué me refiero? Me refiero a que en Canarias tenemos un nacionalismo que es como tú dices, yo creo que sí que se caracteriza o debe caracterizarse por ser acogedor, solidario, pero es un nacionalismo que no sé hasta qué punto sigue buscándose. Es un nacionalismo que no habla de Canarias como una nación, es un nacionalismo al que le cuesta referirse a Canarias como país, como su país. Y quería preguntarte hasta qué punto crees tú que esto es importante, si es un proceso que hay que desarrollar,
o si realmente es una discusión más semántica que otra cosa. Esa era mi primera pregunta. Luego quería lanzar un par de puntos para que los debatiéramos, porque creo que pueden ser interesantes. Y es que considero que el nacionalismo canario a veces debería hacer un esfuerzo por superar el marco estatal. Nos comparamos mucho con Euskadi, con Cataluña, con lo que pasa en esas otras naciones del Estado, y es importante que así se haga y seguramente podremos aprender mucho y estrechar lazos, pero yo creo que habría que mirar más allá. Yo creo que habría que mirar a territorios que forman parte o incluso no de la Unión Europea, que tienen muchos puntos de concomitancia con nosotros y que podrían ser aliados de Canarias importantes y de los que podríamos aprender mucho. Me refiero, por ejemplo, a las Islas Feroe, que forman parte del Reino de Dinamarca, pero tienen un nivel de autonomía tal que han decidido quedarse fuera de la Unión Europea. Y tanto es así que la Unión Europea, cuando tiene que negociar su pesca, pues negocia la Unión Europea de tú a tú con las Islas Feroe, ¿no? Una comunidad de 500 millones de habitantes tiene que negociar en pie de igualdad con unas islas pequeñitas que están en el Mar del Norte, ¿no? O podríamos aprender también del archipiélago finlandés de Åland, que tiene unos niveles de autonomía que, bueno, que para nosotros nos pueden parecer ciencia ficción. O incluso ni siquiera archipiélagos. Malta es un Estado miembro de la Unión Europea y tiene los mismos habitantes prácticamente que la ciudad de Las Palmas. O Estonia o Eslovenia, que sin ser archipiélagos tampoco, son países pequeños, más pequeños que Canarias, incluso con menos recursos, y sin embargo son estados de pleno derecho de la Unión Europea. Yo creo que Canarias en la Unión Europea tendría que establecer alianzas con este tipo de territorios. Creo que se podría aprender muchas de ellas y me parece que esa podría ser una asignatura pendiente del nacionalismo canario. Y ya por último, para no pasarme demasiado, la cuestión medioambiental. ¿Crees que el nacionalismo canario tendría que convertirse en un partido verde en Canarias, ahora que el ecologismo político está en pleno auge? Muchas gracias. Gracias, Iván. Por empezar por la tercera. No sé si convertirse en un partido verde, pero sí ser verde en su práctica. Hoy me llamó la atención, después del resultado de las elecciones francesas, que el presidente Macron ha decidido aceptar el programa o gran parte del programa de los verdes triunfadores de las elecciones, de manera seguramente oportunista y viendo cómo va la cosa, ¿no? Pero creo que, bueno, un elemento esencial de nacionalismo es cuidar y querer su tierra, la tierra donde desarrollas tu vida cotidiana, ¿no? Es difícil entender un nacionalismo depredador que degrada el territorio, que se carga parte de sus esencias fundamentales. Además, entra en contradicción justamente con lo que planteaba en una de las fases del libro, ¿no? El sentimiento de identidad. El primero que aparece entre los canarios y Canarias es con su paisaje, con su espacio, ¿no? Si nos cargamos eso, pues seguramente el nacionalismo está haciendo algo justamente en contra de su línea. Respecto a las palabras, bueno, el prólogo de José Miguel Martín ofrece algunas ideas interesantes sobre si debe ser esa etiqueta, nacionalismo, o debe ser otra, canarismo, canarista. Y luego, en nuestra práctica, no cumplimos ni siquiera con lo estatutario. O sea, el estatuto habla de nacionalidad, y nuestros políticos generalmente, la mayoría, no digo todos, siguen utilizando región, que es el término acuñado en el primer estatuto de autonomía, el de principios de los 80, ¿no? Y desde el 96 existe nacionalidad. Yo estaba en ese momento en el 99, en este caso como director general de comunicación con Román Rodríguez, cuando le cambiamos el nombre a lo que era hasta entonces el Estado de la región, pasó a ser Estado de la nacionalidad. Y creo que de las pocas veces al año en que los medios hablan de nacionalidad cuando se refieren a Canarias, ¿no? Incluso algunos de los teóricos, de los políticos del nacionalismo canario que tuvieron relevancia en los años 70-80, caso de Melchor Núñez, que lo recojo en el libro, plantean que el término correcto debe ser región, que nos equivocamos cuando planteamos que había que ir más allá y que en todo caso como mucho país, ¿no? que es muy flexible, muy dúctil, ¿no? Ahí tenemos un problema, ni lo utilizamos los propios nacionalistas, o mucho, bueno, no digo ya los medios de comunicación, ¿no? Que alguien me revise mis 30 años en el periodismo y que descubra alguna vez yo he dicho región.
le pago 30 cervezas. No lo he hecho nunca. Pero es lo habitual en los medios, ¿no? Pero digo, desgraciadamente también entre los nacionalistas, ¿no? Y a veces cuando algunos nacionalistas hablan de país, no sé a cuál se refieren. Yo sí sé a cuál me refiero cuando hablo de país, a mi pequeño país. Y volamos de Bruselas al sureste de Gran Canaria, donde muy posiblemente él nos lo confirmará ahora, está Pepe Araña. Pepe Araña, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo cordial para todas y para todos, y especialmente, como no, para Enrique Bettencourt y también a Tamaimo por esta oportunidad. Todo lo que escribe Enrique se nos presta siempre a una reflexión. En este caso, muy interesante, muy importante, porque sobre el nacionalismo canario no se escribe nada, ni hay tesis doctorales, ni hay estudios, muy poquita cosa. Y es hora ya de que se sientan verdaderos precedentes. En este caso, un buen precedente que conlleva el debate. Con respecto a las concepciones, evidentemente, si me preguntan a mí, yo diría, porque se nombra y se citan lo que es el nacionalismo y se citan ciertas fuerzas políticas, yo diría que un nacionalista que no defiende ser una nación, la creación de un Estado, o como mínimo ejercer el derecho, tener el derecho de determinación y ejercerlo, pues no puede ser nacionalista. Se llamará, pero no lo es. Desde el punto de vista ya de la propia realidad canaria y de los estudios sociológicos que también cita Enrique Bettencourt. Y sobre todo una cosa muy importante que ha citado el señor Don Iván, que no lo conozco. ¿Por qué Canarias en estos momentos tienen unas coyunturas que son terribles? Una dependencia más aún, no solo la historia, sino de verdad de futuro. Entonces, ¿por qué? Referente a lo que dice, si somos africanos o europeos, ese no es el problema. El problema es por qué Canarias está ingresado en la Unión Europea como un territorio como un departamento francés y como una colonia. Es decir, aquí en Canarias se obvió el debate del Tratado Cuarto de Roma, es decir, no se puso ni a los agentes sociales ni a los empresarios, protestaron muy poquito, se dijo que el apartado 3 y punto. ¿Por qué motivo? Porque estar como colonia significaba una uniformización con el Estado español. Y en cambio, como territorio petón, que era lo interesante, tener que va en la línea de lo que plantea Iván, ese sí conllevaba estar en la Unión Europea con una relación especial, pero también con relaciones exteriores propias de competencia de Canarias y en relaciones multidireccionales desde el punto de vista económico. Muy importante esta cuestión. Ese debate, por ejemplo, Enrique, no está en la calle, ni está en los debates, ni interesa. Ni interesa. Es decir, hablar de por qué está integrada la Unión Europea Canarias de esa forma y por qué no hay otra opción que sí la hay. La isla San Bartolomé y otras cosas. Por ejemplo, este momento coyunturalmente tan importante para Canarias como, por ejemplo, las aguas. El derecho internacional dice que o somos un Estado archipelágico o no podemos delimitar como tal Canarias. El Estado español puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Canarias, aunque esté bajo su soberanía, no es el Estado costero. Entonces, lo que se ha aprovechado el Estado español por el momento, porque sabe que no puede hacerlo, es coger la isla del Hierro, el artículo 121 del Tratado de Montego Bay, trazar un compás de 290 kilómetros y se acabó. No quiero entrar en el otro problema de las islas, ni de limitación de las aguas territoriales, ni hablar de medianas, solamente por un motivo económico. En este debate Canarias no pinta la mona. Ninguno de nuestros presidentes de Canarias ha sido capaz, por lo menos, de exigir la resolución tercera del acta final de Montego Bay, que dice, en el peor de los casos, lo que haya de beneficio tiene que ser para ese pueblo que está ahí. Ni siquiera ningún presidente ha ido a la resolución tercera y exigir al Estado español y a la Unión Europea que se tenga que cumplir esa cuestión. Por tanto, sí son importantes las concepciones, pero más importantes las realidades, como siempre plantea Enrique. Evidentemente, una sociedad, un pueblo, si no tiene energía y agua, pues no tiene, tenemos que tener soberanía y tenemos que ser capaces de tener poder político, soberanía política para poder decidir las energías alternativas como solución. Una agricultura y ganadería y pesca autosuficiente para un pueblo, es decir, lo que se llama hoy la soberanía alimentaria. Todo eso, si no tenemos poder político, queramos o no queramos, no lo podremos hacer. No lo podremos hacer. Por tanto, las relaciones con la Unión Europea son muy importantes. Y para tener la capacidad tenemos que tener poder político. Y en esa línea es la que debería plantearse los verdaderos debates. Que aunque uno diga, oye, yo no voy a ser yo y no hay nada más.
por la concepción de nacionalista que planteaba al principio. Siempre hay que estar abierto a todas las propuestas y opciones porque siempre son favorables o coyunturales en la historia canaria. Por ejemplo, hoy se está planteando por qué el Estado español no podía conceder una plena autonomía canaria con ciertas competencias para que así la delimitación de las aguas territoriales canarias estuvieran resuelto el problema al punto jurídico internacional. Nadie lo quiere ni siquiera plantear lo de... Perdone, Pepe, brevemente, si puede ser para... Sí. Lo último era la pregunta ya a Enrique, era en la línea de si él no considera con los datos sociológicos que ha planteado, que son ciertos todos, lo del 2%, lo de la situación moderada de nuestra población, si todavía el miedo, no solo de las clases que llaman populares, como que tal, no, si no hay miedo total de la población, si todavía el miedo no está impregnado en nuestra psiquis. Gracias. Gracias a Pepe, además, gracias por colaborar con el libro, por ser en las entrevistas, digamos, la voz de las posiciones independentistas que defiendes, y creo que es una oportunidad también para que esas ideas sean debatidas por mucha gente, no solo por el núcleo, digamos, que las defiende ahora mismo. Sí, seguramente creo que influye las características sociológicas de un pueblo. Recuerdo, y creo que es importante decirlo, cuando se produce la transición democrática, cuando se producen las primeras elecciones, tanto el 77 como el 79, el único lugar del Estado donde la UCD sacaba más del 50% de los votos era Canarias. Ni Galicia, ni Castilla-León. Durante varias legislaturas estaba entre el 55, 60, casi en el 77 al 53, 55. Tiene algo que ver con, probablemente sí, los miedos, la inseguridad, vivir en un archipiélago en medio del Atlántico y lo que eso se interioriza a nivel individual y colectivo. También, y te lo digo con todo el afecto del mundo, solamente también tendrían que reflexionar las organizaciones independentistas canarias lo que han hecho durante su historia, como todo el conjunto nacionalismo. Pero sus entradas y salidas, sus rupturas y sus dificultades, probablemente para que el mensaje que tienen llegue a más gente. Esa realidad, incluso alcanzando niveles de unidad más elevados, como ocurrió en el 19, sitúan ese espacio donde está, ¿no? Del conjunto, digamos, del nacionalismo, representa una parte muy pequeñita, ¿no? Yo a veces por eso planteo, aunque sé que no es muy aceptado, si no sería mucho más práctico que formaran parte de las formaciones políticas nacionalistas más amplias, y ahí tendrían muchas más posibilidades de defender sus posiciones y de convencer a mucha más gente. Pero bueno, eso es una opinión estrictamente personal. Bueno, y reiterarte el agradecimiento por tu entrevista, que creo que es profunda y donde claramente defiendes unas posiciones trabajadas y rigurosas. Vamos con la quinta intervención. Le voy a pedir brevedad. Habíamos hablado de limitar digamos, las intervenciones a 2 minutos. Vamos a ser estrictos para hablar la mayor cantidad de personas posible. Y el siguiente, en Lanzarote, está Ayose de Corujo. Buenas tardes, Ayose. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a Enrique por contar conmigo en su obra, porque creo que hay poca gente que reflexione sobre el nacionalismo canario. Y lo hace, yo creo que desde la objetividad y el pragmatismo. No es un libro, creo, a mi entender, de parte. Y hay 2 elementos, yo creo que importantes. El nacionalismo como algo gastronómico. Y yo creo que hay que romper esa visión monolítica de que el nacionalismo es lo que tenemos desde hace 10 o 15 o 20 años. El nacionalismo es mucho más, y hay muchas más corrientes. Y ya voy a pasar a la pregunta. Yo me quedo con una frase que dijo una vez un ministro italiano, Massimo de Azeglio. Dice: hemos construido Italia, ahora nos falta construir a los italianos. Yo creo que el nacionalismo canario le ha faltado eso. Yo creo que Coalición Canaria desde 1993 ha hecho un esfuerzo por construir el autogobierno canario, pero creo que el nacionalismo en su conjunto no ha hecho el esfuerzo de construir al canario. Y yo creo, y mi pregunta es, ¿qué nos falta para crear el demos, es decir, el pueblo, la conciencia nacional canaria? Muchas gracias.
complicada pregunta, y sobre todo yo tengo la impresión de que pese a que ha habido un largo periodo de gobernanza nacionalista en Canarias, tanto en el momento de máxima unidad como ahora que están, digamos, dos formaciones diferenciadas, a lo largo de ese proceso ha habido mucho pragmatismo. Un trabajo que creo que en muchos aspectos es interesante, de transformación. Nuestra Canarias no es la misma que la de hace 26 años y creo que en esa transformación tiene algo que ver, o bastante que ver, el nacionalismo. Pero en el otro ámbito, en el de la reflexión, en el de pensar un poquito más allá de lo inmediato, creo que tenemos unas carencias enormes. Carencias en el mundo de la política, sin duda. Yo, comentando estos días con algunos amigos y amigas, por ejemplo, que no hubiera centros de pensamiento, ¿no? Fundaciones o como se quieran llamar, dedicadas a reflexionar y analizar sobre el tema del nacionalismo. Pero también el ámbito académico. Ves la producción académica en otros lugares desde el ámbito del nacionalismo y es interesante y amplia. Aquí son muy pocos los profesionales, los profesores y profesoras de nuestras universidades que tienen entre sus espacios de interés el tema nacionalismo. Yo creo que bastante contados, ¿no? Y todo eso, la política por un lado y el ámbito académico por otro, lo que han hecho es generar un enorme vacío, unas enormes carencias, pese a que formalmente el nacionalismo haya gobernado durante casi 30 años en el archipiélago. Creo que eso es una labor a realizar, ¿no? A sentar las bases de que haya un trabajo serio, riguroso, de reflexión, desde aquí y para aquí. Y creo que tenemos mimbres, tenemos personas cualificadas, tanto aquí como esos canarios y canarias que algunos están esta tarde con nosotros, que desarrollan su actividad en otros lugares del Estado o de Europa, pero que tienen Canarias en su cabeza y que tienen mucho que aportar. Yo creo que a lo mejor esta crisis, este momento en que no está el nacionalismo mandando en Canarias, forma parte del gobierno una parte del nacionalismo, pero que no es el nacionalismo el que dirige globalmente ese gobierno, igual es una oportunidad para, abandonando ese pragmatismo que nos obligaban las situaciones de la cotidianidad, pues empezar a pensar con una mirada mayor de futuro. Y eso exige reflexión, pensamiento, que creo que hasta ahora, sinceramente, yo lo echo de menos. Creo que hay muy poquito en ese terreno. Y nos vamos ahora a La Laguna y está Pablo Ródenas Utray. Buenas tardes, Pablo. Saludos a todos y a todas. Telegráficamente conozco el proyecto grosso modo desde el principio. Mi enhorabuena a Enrique porque lo ha sacado adelante de una manera rápida, sistemática, y por lo que sé, que no lo sé todo de cómo va a ser el libro, hay que trabajarlo más despacio, de una síntesis muy interesante que va, igual que pasó con el de UPC, a quedar como un libro clave, porque precisamente en la referencia que se ha hecho, por ejemplo, a los intelectuales universitarios, pues realmente no están dando la talla en Canarias sobre los problemas de la sociedad canaria, ¿no? También quiero dar la enhorabuena porque me llegó a Josemi por su prólogo. El prólogo es excelente, es magnífico y creo que merece la pena. Por lo que sé, la primera parte del libro, es decir, en el que se cuenta la historia desde los 80, 90, sobre todo, ¿no? Hasta el presente, yo la calificaría, aunque hay que verlo más despacio, de amable. Amable con el nacionalismo que ha gobernado, ¿no? Me da la impresión, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Tenesor, de que se parte de una concepción muy positiva del nacionalismo y se edulcora un poco, no lo que se ha hecho, sino no se tiene en cuenta lo que no se ha hecho y se podía haber hecho.
que es lo que a mí me preocupa de estas 3 o 4 últimas décadas, ¿no? En la segunda parte se insiste, como han insistido varios, en el autogobierno, en la soberanía. Y desde mi punto de vista, la cuestión clave es que tenemos que exigir más, porque lo que hace falta, me parece, es plantearse las necesidades de la sociedad canaria, del pueblo canario, que son necesidades estructurales, en cuestiones laborales, en cuestiones de sanidad, en cuestiones educativas, en cuestiones culturales, etcétera, en donde estamos en todo, en los últimos índices de las naciones y nacionalidades del Estado. Entonces, esos problemas hay que abordarlos, y lo que no puede ser es que pasen otros 40 años y luego, cuando pasen esos 40 años, digamos que hacen falta nuevos 40 años para hacerlo, ¿no? Hay que ampliar el debate, me parece a mí, en un sentido que planteaba también a José, me ha parecido, que era la pregunta que yo te quería hacer. Es decir, se trata de un nacionalismo que gobierne sin pensar en lo que hay en su exterior, que puede serle muy hostil, como sabemos, pero sobre todo que gobierne para el pueblo sin el pueblo. Es decir, es que nuestro objetivo no es el nacionalismo, nuestro objetivo tiene que ser la nación canaria, la sociedad canaria, el país canario, el pueblo canario, construir eso. Eso es lo prioritario. A mí lo que más me interesa no es eso, es lo social, la igualdad social, la equidad social. Pero eso en el mundo no se da en términos de universalidad, se da en términos de nacionalidad. Por lo tanto, en el marco de lo nacional hay que resolver lo social. Y no tenemos bien planteado el marco nacional. Pero yo creo que hay un desequilibrio enorme, igual que has planteado y hemos planteado todos muchas veces, el desequilibrio entre la idea isla y la idea archipiélago, a favor de la idea isla, incluso a favor de la idea isla y Estado, pero no a favor de la idea de archipiélago y de nación canaria. ¿No crees tú que no se puede hacer esa interrelación de las instituciones con la sociedad si no es un polo activo el de la sociedad, el del país, el del pueblo canario? Y que el pueblo hay que construirlo, el pueblo para que sea un demos tiene que ser algo activo, y hoy vivimos en una sociedad no activa, en un país no activo, desde el punto de vista de la horizontalidad que tú planteas. Y esto remite, a ver qué opinas, al problema del poder. Al problema del poder que también ha dicho Pepe Araña. Necesitamos más soberanía, necesitamos más autogobierno. Con lo que tenemos no vamos a ningún lado, nada más que a repetir y mantener lo que tenemos. Ese es el punto de vista que yo mantendría. Prioridad a lo nacional frente al nacionalismo. Lo nacional implica organizar al conjunto de la sociedad, y la visión nacionalista canarista, como dice Josemi, es la que debe sugestionar a los nacionalistas, pero también a los que no lo son, que formulen su socialdemocracia desde un punto de vista canarista, desde un punto de vista territorial canario, que no se hace. Y a eso también hay que dirigirse, a esos sectores que son políticos, pero que también están en nuestros barrios y con los que convivimos todos los días. Creo que me pasé de tiempo. Es verdad, aquí por ejemplo no se dan fenómenos como el del Partido Socialista de Cataluña o el de Euskadi, que son formaciones estatalistas, pero con, en el caso catalán, por ejemplo, claramente catalanistas, ¿no? Lo de mayor capacidad de decisión y autogobierno, totalmente de acuerdo, pero sin olvidarme de lo otro, fundamental también ser capaces de hacer bien lo que tenemos. Es decir, tenemos una gran capacidad de decisión sobre los temas educativos, sanitarios o territoriales, por nombrar algunos, ¿no? Si no lo hacemos bien ahí, ¿cómo convencemos a la gente de que debemos tener más autogobierno, ser más capaces de decisión propia, si luego los parámetros de gestión sobre la dependencia nos colocan en la cola del Estado, si los índices de fracaso escolar o de abandono escolar prematuro siguen estando por encima de la media,
si la sanidad, que tuvo un momento de nivel y de reconocimiento, pues ha ido cayendo en los últimos años y es apreciada negativamente por la ciudadanía. Creo que hay que combinar las dos cosas, o sea, aspirar a más. Yo les puedo asegurar que aspiro a que seamos más de lo que somos en cuanto a capacidad de autogobierno, pero creo que es preciso para hacer eso también la buena gobernanza. Si no, difícilmente podemos convencer a nadie de que merece la pena el proceso, el autogobierno y el que las decisiones se tomen aquí y no en otros lados. Y a veces me preocupa porque hay aspectos que reivindicas que sean parte del ámbito de decisión propia y si miras a quién lo va a decidir o lo va a gestionar, te lo cuestiona, y eso es un poco terrible, ¿eh? Creo que tenemos que trabajar en los dos ámbitos sin ninguna duda, ¿eh? Vamos cerrando turno de palabra. La penúltima intervención va a ser desde aquí, desde Gran Canaria, para Raúl García Brin. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer a Tamaimo la organización de este acto, la publicación del libro, también, bueno, pues a Enrique por preocuparse por este tipo de cuestiones. Creo que no solamente mirar hacia atrás, sino también intentar proyectarse al futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser la trayectoria del nacionalismo? ¿Cuál podría ser la trayectoria del nacionalismo? Y cómo la vemos desde diferentes perspectivas, pues me parece muy interesante, ¿no? Y desde ese punto, pues quería también, bueno, y agradecerle, por supuesto, la oportunidad que me ha brindado también de participar en el libro, ¿no? A mí voy a ser breve, me preocupan, voy a hacer dos preguntas un poco maledicentes, ¿no? Vamos a decirlo así, con buena intención, pero bueno, en primer lugar me gustaría saber, Enrique, ¿dónde queda el nacionalismo de izquierdas en tu libro? Pues lo desconozco, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo. ¿Dónde queda el nacionalismo de izquierdas de Tenerife? Que en estos momentos probablemente pues, se encuentra militando junto con Podemos, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a Si se puede, ¿no? Que creo que bueno, que durante bastante tiempo también ha jugado un papel importante y bueno, y como no lo has mencionado, y creo que en estos momentos está jugando un papel importante y lo has jugado también previamente, pues me gustaría saber cuál es tu visión al respecto, ¿no? Y por otro lado también me gustaría, viendo que yo coincido en muchísimos de los planteamientos que haces, me parecen que son de muchísimo sentido común, pero también yo creo que hay ejes, ¿no? No solamente está el eje nacionalista, está también el eje izquierda-derecha, ¿no? En un mundo que cada vez es más desigual, donde nos encontramos además frente a toda una serie de retos que nos plantea la globalización. Y claro, a mí personalmente, lo digo me cuesta mucho sentirme cercano a determinados postulados nacionalistas que representan, pues no sé, voy a emplear nombres propios, ¿no? Pero a mí me cuesta, yo me siento bastante en las antípodas de algunos líderes del nacionalismo en Canarias, ¿no? No sé, Añorama, vamos a suponer, me siento yo como persona de izquierda que se considera nacionalista, pero también se considera profundamente de izquierda y profundamente, pues no sé, con una visión de justicia social, de igualdad, de ecología, cambio climático, cuando uno ha visto, como ha visto en este Parlamento de Canarias, ¿no? a consejeros del gobierno de Canarias de la anterior legislatura negando, haciendo, pues, y creo que lo comento en mi entrevista, ¿no? Haciendo, pues, defendiendo el negacionismo climático, ¿no? A mí me parece, claro, yo me siento muy en las antípodas, ¿no? Y creo que, no sé, a lo mejor, no sé si estoy equivocado o acierto, y con esto termino, pero creo que nos ha faltado un modelo de país también, ¿no? Un modelo de país que creo que nunca, que ha quedado, pues no sé, algunas veces me da la impresión de que determinadas opciones han estado más por confluencia de determinados intereses políticos que realmente por la defensa de un modelo de país claro, ¿no? Y que desde luego yo creo que o partimos de ahí en el debate, que me parece muy interesante y creo que se debería repetir con más frecuencia este tipo de debate,
o si no, pues difícilmente se va a producir pues una confluencia, vamos a decirlo así, pues nacionalista. Me gustaría saber cuál es tu parecer al respecto. Gracias, Raúl. Sobre lo primero, yo tengo la impresión de que si se puede, y ese mundo renunció voluntariamente al nacionalismo. Es verdad que en sus orígenes hay componentes de todo tipo, ¿no? Ecosocialistas, gente con vinculaciones o con sentimientos nacionalistas, y ocuparon un espacio determinado hasta que apareció Podemos, ¿no? Cuando aparece Podemos, yo creo por una situación de pánico generalizado, además te lo manifestaban, no es una cosa que sea oculta, me decían, bueno, viene un tsunami, que o nos metemos en la parte arriba del tsunami o nos barren. Y se metieron. Y yo creo que el proceso es irreversible. Ya han pasado varias elecciones desde ese proceso y creo que cada vez ese espacio va a tener más difícil y pruebas cuando han intentado algún, digamos, aventura independiente como la de Santa Cruz, los han barrido. Pese a que habían hecho un buen trabajo, en mi opinión, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que cada vez es más difícil que ese espacio se recupere. Esa es mi impresión, que de alguna manera u otra Podemos se los comió y que ellos tampoco quisieron apostar por el nacionalismo. Cosa que creo que había en algún momento opciones y había posibilidades de entendimiento, porque no eran tantas las diferencias, salvo las que se quieran buscar, con otras formaciones nacionalistas, en este caso del ámbito de las izquierdas, ¿no? No, luego sobre el tema de las izquierdas y las derechas, ¿no? Yo ponía como ejemplo antes a la primera coalición canaria. En aquella coalición canaria el peso de las izquierdas era pequeño. Eran 5 diputados, y digo diputados porque creo que eran todos varones, más los que aportaba Asamblea Majorera, una minoría enorme dentro de aquellos primeros gobiernos nacionalistas. En cambio, su capacidad de influencia fue enorme. Y tengo la impresión de que trabajando con inteligencia, con proyectos, con ideas, se puede influir, mientras que la otra manera es bastante más complicado. Y además, eso sí lo analizo en el libro, cuando miras el proceso de estas 3 décadas referente al peso del nacionalismo de izquierda en el conjunto de la sociedad canaria, 10%. Más de eso, nunca. El mejor momento ICANN porque tenía peso algo en Tenerife con algunos dirigentes que venían del mundo obrero, tenía el Partido Comunista en La Palma, Antonio San Juan, y eso le permitió tener 5 escaños y el 10%. Ahora Nueva Canarias, 9, creo que fue 9% en las últimas elecciones de mayo, 5 escaños, en un sistema de 70, no de 60. Yo creo que hay un espacio restringido y con mucha dificultad de crecimiento territorial y electoral. Es decir, me parece muy difícil, hay gente muy optimista, del nacionalismo de izquierdas en Tenerife, porque el que había se autodisolvió, digamos. En La Palma, en La Gomera, porque es un fenómeno estratosférico de análisis ya diferenciado. Se puede estar conforme y estar a gusto en esa situación, es decir, bueno, ese espacio está ahí, se mantienen las esencias, la capacidad de influir para transformar Canarias, ¿no? Y yo creo que se influía más para transformar Canarias en el 93 con aquella coalición canaria, con cierto nivel de equidad territorial e ideológico, donde digamos había moderación en lo político e ideológico y respeto en lo territorial, que luego probablemente se fue más hacia otros lados, que no con 2 formaciones políticas diferenciadas. Es evidentemente una opinión. Y por otra parte, también me preocupa, y lo plasmo en el libro, el que también ha existido dentro del mundo nacionalista de izquierda una expresión muy local, muy pensando en tu ayuntamiento o en tu isla, y con menos vocación de lo que a mí me parece más importante, que es gobernar esta nación. Yo creo que hay que aspirar a eso, y no que hay que quedarse digamos, en espacios territoriales más limitados. Pueden cambiar las cosas y
a mí la historia me dice que no. Y mis previsiones, por ejemplo, para el año 23, que las tengo desde el punto de vista electoral, 5 diputados para ese espacio. Bueno, si convencemos a Marcial y a los de Asamblea Majorera, 7 diputados, 8 diputados, ¿eso es lo que queremos? Pues yo creo que no, que habría que aspirar a más y habría que aspirar a ser mayorías en Canarias, aunque sean con confluencia con gente con otras posiciones. Ponías un ejemplo, el más extremo, de una persona que cuando interviene en el Congreso le aplaude mucho los de Vox, ¿no? Es difícil de tragarlo para un nacionalista progresista, no de Nueva Canarias o de Canarias Ahora. Estoy seguro que también para mucha gente de coalición ese discursito de mi país, hablando de España, y ese enamoramiento hacia posiciones que se parecen más al españolismo que al nacionalismo canario, tampoco les agradan. Pero ni eso es Coalición Canaria, no es verdad. Vayamos isla por isla. Yo no identifico a Narváez Quintero con esas posiciones, ni identifico a Marcial ni a David de la Hoz. Creo que es una organización mucho más compleja, más diversa y desde luego con sectores que son más conservadores, algunos que rozan casi fuera del nacionalismo, se sitúan en otro nacionalismo, pero hay otra gente con otra trayectoria y otras prácticas, ¿no? Creo que sería injusto generalizar y pensar que eso es Coalición Canaria. Esa es mi posición y creo que la traslado también al libro, ¿no? Y cerramos la ronda de intervenciones, lo nombraba antes Enrique. Nos vamos a Fuerteventura, allí está Marcial Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, brevemente. Gracias a Tamaimo, gracias a Enrique. Yo tampoco he leído el libro, pero por lo que conozco a Enrique me supongo que promete todo y promete además en una perspectiva que... Una palabra rápida, y es el momento en el que está el nacionalismo canario. Por lo que conozco de las reflexiones de Enrique, me gustaría que dijeras alguna palabra al respecto. Tampoco hay que ser demasiado, hay que autoflagelarnos en exceso, porque yo intuyo que estamos en una etapa nacional como fuerza capaz de organizar un sentimiento y de convertirlo en poder real. Coalición Canaria o Nueva Canarias en sus respectivos trayectorias y con sus acercamientos y rupturas, al final son unas pocas décadas en un proceso en el que otros nacionalismos históricos llevan pues hasta son centenarios. Eso podría relativizar y podría ayudar a caminar en positivo respecto a personalismo, respecto a desencuentros, respecto a las dificultades de construir una fuerza, un espacio político que es amplio y que tiene las contradicciones como las que ustedes han expuesto ahora y otras que habría que nombrar también, porque siempre que nombramos contradicciones solo nombramos a anagramas, pero hay más. No negamos ese, pero hay más. Y eso es así. Yo solamente quería pedirte, además de eso, Enrique, una pequeña referencia a algo que para mí es muy importante, especialmente desde las Islas Orientales, y es el posible o previsible envejecimiento del espacio nacionalista. En Fuerteventura o Lanzarote, 2/3 de la población no han nacido aquí. En las zonas turísticas, los sures de Gran Canaria y quizás, no sé, de otra perspectiva, pasa lo mismo, y son poblaciones que vienen sin conocer para nada nuestra trayectoria, no ya nacionalista, sino nuestra historia como pueblo, que consideran fácil lo conseguido con muchísimo esfuerzo por generaciones en tiempos complicados, que se sienten representados por fuerzas políticas que no solo no están en nuestro espacio, sino que lo niegan y lo combaten expresamente, con todas sus contradicciones también. Y creo que eso conecta un poco con esa pregunta que se hacía anteriormente respecto al enganche de la reflexión nacionalista con la mayoría ciudadana, con la mayoría social, se transforma radicalmente. Gracias y buenas tardes. Creo que se tiene que ser capaz de ganar a esa gente también, Marcial. Debe ser un objetivo. Y creo que las buenas políticas ayudan. Quiero decir, si se mejora la vida de la gente, también se van a sentir por lo menos más cercanos o van a escuchar más a quienes eso lo hacen posible. Si el nacionalismo está imbricado directamente en la mejora de la vida de toda la población que evidentemente vive aquí, también les va a afectar y hay que intentar ganarlo. Sé que es más complicado, que muchos vienen con su voto ya de sus lugares de origen, pero bueno, creo que además con nuestro carácter y con ese elemento de acogimiento que señalaba,
tenemos que trabajar también para la gente que aquí desarrolla su vida, aunque no haya nacido aquí. Pues muchas gracias por la participación a todas las personas que han estado en este acto no lo llamamos presentación, lo llamamos encuentro, algo así como en Yesque, de este libro Nacionalismo Canario 3.0. Enrique, ¿algo que añadir para despedir? No, simplemente agradecer enormemente la presencia y la participación de tantos amigos y amigas, las preguntas y las opiniones, que creo que son muy interesantes, y espero que estos debates, y modestamente el libro también, sirvan para fortalecer ese espacio, para que tenga bases mucho más sólidas, pensamientos, ideas y prácticas también mucho más vinculadas a la gente, su bienestar y a la tierra en que vivimos. Y espero que a partir de aquí podamos hacer también, ya aparte del encuentro, presentaciones en cada una de las islas y saludarnos aunque sea con el codo. Espero. Ese es el siguiente objetivo, las presentaciones presenciales, como quien dice, y en cualquier caso sigan atentos a sus pantallas, porque desde la Fundación Canaria de Tamaimos tenemos preparado todo un año de actos, de libros y de materiales que queremos sacar. Bueno, no nos ha afectado tanto el COVID como podría parecer, entonces vamos a seguir, aunque sea por estas vías telemáticas, haciendo cosas y luchando por la cultura e identidad canaria. Muchas gracias y buenas tardes.